El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví el de Alfeo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas y fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¿De modo que come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, la narración del Evangelio no puede ser más simple. Nada de preparación, nada de ruido, nada de anuncio, solo las palabras imprescindibles para saber qué es lo que pasó. Podríamos resumir en 3 puntos. Primero, Jesús pasa. Segundo, Jesús llama a Leví, Mateo. Tercero, Leví deja todo y le sigue. No se sabe qué sucedió en el corazón de Leví, qué hizo con el dinero, cómo se las arregló con la familia que pondría el grito en el cielo al ver cómo perdían su fuente de ingresos si dependían de él. Y la casa, y los amigos, todo queda omitido por la sencilla razón de que al autor, que en definitiva es el Espíritu Santo, le tiene sin cuidado todo eso, porque en su opinión son circunstancias sin importancia ante el hecho trascendental de la llamada de Jesús y la respuesta de Leví. Todo empieza con un encuentro inesperado. Leví está haciendo su trabajo, imaginémonos, con la lista de contribuyentes en orden, los recibos preparados, pequeña moneda lista para el cambio, sentado ahí en el despacho, porque el día es largo y hay tiempo para todo, esperando a los contribuyentes. Tal vez estuviera pensando que la gente iba muy lenta a la hora de pagar, ¿no? Y que todos esperaban a los últimos días para guardar el dinero un poco más, etc. Además, Leví tenía otra circunstancia, era publicano, un recaudador de impuestos, ¿no? Precisamente trabajaba para los romanos, ¿no? Por eso era un oficio pues odiado por los judíos, ¿no? El oficio de publicano. Pues Jesús pasa por ahí
Y una sola palabra le dirige a ese publicano, pecador público. Sígueme, sígueme. ¿Qué fuerza tiene la palabra de Jesús? Bastó una sola palabra para poner en movimiento a Leví, levantarse y seguirle. Sígueme. Fíjense, no hubo preparación de la mente ni de la voluntad de Leví, ni un razonamiento previo que le ayudara a responder positivamente a la llamada que le iba a hacer. No era necesario, porque todo había quedado preparado por la mirada de Jesús. Y Leví estaba dispuesto para acoger la llamada y responder a ella. Así que dejándolo todo, se levantó y lo siguió. ¿Cuántas lecciones tenemos que aprender de este encuentro? Jesús pasó al lado de Leví, y lo llamó. Jesús también, queridos hermanos, pasa a nuestro lado, nos llama como a Leví. Quizá hayamos tenido esa experiencia que Jesús ha pasado en mi vida, en algún momento de mi vida, en una circunstancia, en una situación. Jesús ha pasado por mi vida y me ha llamado. Y sigue pasando y nos sigue llamando. Fíjense, Leví se levantó y lo siguió. Un hombre rico era Leví, ¿no? Como el publicano, ¿no? Un hombre rico. Pero se levantó, dejó todo y lo siguió. Todo lo contrario de lo que le pasó a ese joven rico, que Jesús también invitó a seguirle, pero que no lo hizo porque no fue capaz de dejar nada. Hay multitud de respuestas posibles que se caracterizan por el grado de desprendimiento, por la cantidad de cosas que dejamos o que nos reservamos cuando el Señor nos llama. Y este suele ser nuestro problema, el seguimiento parcial al Señor. Cuando uno se entrega parcialmente al Señor, dicen, lo comparan con el caracol que va con la caza a cuestas. Y si va con la caza a cuestas, pues va lento. ¿Bien? Quizás muchas veces estamos así nosotros, ¿no? Y el Señor nos llama y nos cuesta desprendernos, ¿no?, de las cosas. ¿Cuántos llamados se quedan en el camino por la sencilla razón de que no pueden ir más deprisa a causa de sus cargas que llevan? Hay que dejarlo todo.
por lo menos en espíritu. Los santos San Luis, rey de Francia, San Enrique, Santa Isabel de Hungría, etcétera, ¿no? Obviamente vivían en en palacios, vivían, pero fueron santos porque aún en medio de eso no se apegaron a las cosas materiales, ¿no? ¿Cuántas veces el apego desordenado a los bienes materiales nos impide, ¿no?, ir deprisa, ¿no? Como dice el apóstol San Juan, si Cristo va corriendo, ¿no?, hay que ir al paso que va Jesús. Si Jesús va corriendo, podríamos decir, y yo con la carga pues voy a paso lento, pues me voy alejando de Jesús. Hay que dejar esa carga que llevamos, dejarlo todo, vuelvo a decir, ¿no?, por lo menos en espíritu, no apegarnos, no apegar el corazón a los bienes materiales y así ir con ligereza, correr detrás de Jesús, que pasa por nuestras vidas y nos llama.